Hola, muy buenas. Con este vídeo os quiero mostrar los conceptos principales de la teoría de geometría analítica, que es muy útil para entender bien la geometría en el plano, tanto en cuarto de la ESO como en bachillerato. Lo primero que tenemos que empezar a definir son lo que es un vector y ver cuáles son las características y cómo se operan vectores. Entonces, si comenzamos por la definición, pues la definición de un vector en un plano, eje Y, X, se define como un segmento orientado que va de un punto a otro, un punto, el inicio, el origen, el punto A al punto B. Este segmento orientado, en esta flechita, se define por vector. Este vector tiene unas coordenadas que las podemos calcular restando lo que es el extremo al origen. Es decir, las coordenadas que tiene el extremo se lo resto al origen. Como veis aquí, es decir, el vector U se hace restando el punto B al punto A. Es decir, el extremo menos el origen. Tengo que restar las coordenadas porque me van a quedar solo una coordenada X y una coordenada Y de un vector. Un vector se da con dos coordenadas. Una para el eje X y otra para el eje Y. En este caso, lo que dice este vector es que, como es la X es un 4 positivo, se desplaza hacia la derecha 4 lugares, 1, 2, 3, 4, pues negativo sería hacia la izquierda, y la Y, la coordenada Y, es 3, es decir, eso quiere decir que también al ser positiva va hacia arriba, en el eje Y, 1, 2, 3, entonces va justo de aquí, del A al B. Bueno, otra cosa muy importante es saber cuál es la distancia, es decir, cuál es la distancia que hay desde el origen hasta el extremo, hasta el fin. Eso se llama módulo. La distancia que tiene este vector se llama módulo y se calcula, aquí tenéis, se escribe así, con esas dos barritas, como si fuera un valor absoluto, eso es el módulo, y es la raíz cuadrada de la primera coordenada, la coordenada de x al cuadrado, más la coordenada de y al cuadrado. En este caso, lo que me queda es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, son 16 más 9, 25, 5 unidades. Es decir, que el módulo de este vector son 5 unidades. Pero el módulo, como he dicho antes, como he definido, la distancia que hay de A a B. Por lo tanto, aquí ya, de forma gratuita, podemos calcular en el plano cuál sería la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se puede calcular la distancia entre dos puntos? Pues muy fácil. Calculo el vector que va de A a B y hago su módulo. Como es en este caso, que es U y el módulo sería 5. Es decir, módulo y distancia están relacionados. Algo también importante dentro de los segmentos en el plano, pues sería calcular el punto medio. En este caso, por ejemplo, si tengo el segmento AB, pues el punto medio es tan sencillo como calcular un nuevo punto que va a ser la suma de los dos puntos que nos dan dividido entre 2. Ten en cuenta que esto es un punto, es decir, que la solución que me tiene que dar no es un número, sino son dos coordenadas X e Y. Aquí lo tenéis. Sumo las coordenadas de A de B y la divido entre 2. También puedo calcular lo que se llama el punto simétrico a un segmento con respecto a uno de los extremos. En este caso hemos cogido el extremo B. Es decir, que este segmento, si quiero calcular un punto simétrico con respecto al punto B, es decir, un punto que va a estar por aquí arriba, que lo llamamos S, aquí está, lo llamamos S, lo que cumple es decir que si yo tengo este segmento y quiero calcular un punto simétrico a B, va a ser un punto S que está por aquí arriba, pues lo que sucede es que B pasa a ser lo que sería el punto medio del segmento AS. Lo tengo aquí. B pasa a ser el punto medio del segmento que empieza en A y acaba en S. Como lo que quiero calcular es S, entonces lo que hago es el 2 lo paso multiplicando, voy como despejando una ecuación. Es decir, quiero despejar S. Es la que está aquí sumando lo resto, y al final me queda que el punto simétrico son dos veces el punto B menos el punto A. Si el caso que quisiera calcular es simétrico en vez de con respecto al punto B con respecto al punto A, es decir, un punto que estaría por aquí, por la pantalla ya, pues simplemente sería cambiar A por B y aquí poner un B y aquí poner A. Bueno, más cosas importantes de los vectores. Pues operaciones con vectores. Lo que es la suma, que la suma simplemente es, pues si tengo dos vectores, tengo el vector U y el vector V,
pues lo que tengo que hacer es sumar sus coordenadas, es decir, sumo la coordenada u1 más v1, es decir, las coordenadas x y las coordenadas y, u2, v2, ¿vale? Del vector u y del vector v. Esto lo que os haga, lo que se obtiene geométricamente, es como podéis ver aquí, como podéis apreciar en esta figura, tengo el vector u, el vector v, entonces el vector suma sería como hacer un paralelogramo, ¿de acuerdo? Y la diagonal justo de ese paralelogramo sería el vector suma de u y v. También puedo tener la resta, que es exactamente igual que la suma, lo que pasa es lo que hago es restar, es decir, resto a u, le resto las coordenadas de v, es decir, u1 menos v1, u2 menos v2, las x de cada uno con las y de cada uno, de tal forma que me queda un nuevo vector que tiene una coordenada x y una coordenada y que van a ser la resta de las coordenadas x de u y la coordenada v, ¿vale? Del vector v. ¿Qué sucede aquí geométricamente? Pues lo que sucede aquí geométricamente es como que el vector resta va a ser ese vector que cierra el triángulo de estos dos vectores, del u y del v, que estos dos que lo juntan, pues eso sería la resta. También puedo multiplicar a un vector por un número. Eso es sencillo, tengo aquí el vector u1, u2 con sus dos coordenadas, x e y, y tengo un número k, un número cualquiera. Entonces, si yo quiero obtener un nuevo vector multiplicando al vector u por un número k, pues simplemente es a la coordenada x lo multiplico por k y a la coordenada y lo multiplico por k. De tal forma que va a quedar como se va o a alargar el vector o a encoger. En este caso, en este ejemplo que veis aquí gráficamente, tengo el vector u y tengo el vector v. Y os dais cuenta, lo que se ha hecho aquí es multiplicar a u por 2, porque 4 por 2 son 8 y 3 por 2 son 6. Es decir, lo que aquí se ha hecho es alargar. O bien, al vector v será dividido entre 2 o será multiplicado por un medio y será encogido a 4, al vector u, que es 4, 3. Es decir, puedo bien o alargarlo o encogerlo. Eso es lo que es multiplicar por un número un vector. Y también puedo tener operaciones con vectores en las que pueda multiplicar dos vectores. Dentro de la geometría analítica hay dentro de la geometría analítica, en el plano, lo que es el producto de dos vectores se llama producto escalar. El producto escalar se define de la siguiente forma. Bien. Si tengo el vector u con la coordenada x, u1, u2, la y, v, coordenada x, v1, coordenada y, v2. Pues el producto escalar, que es este puntito que hay aquí, es decir, el producto que hay entre dos vectores, es un número. Esto ya no es un vector, esto es un número. Pues se llama producto escalar. Escalar en matemáticas se refiere a un número dentro del conjunto de números que estemos aquí trabajando, que en este caso, pues como son todos cualquier número, los reales. Entonces este producto escalar de este vector por este vector que me da un número, resulta que ese número que da es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forma u y v. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, u por v, que es un número que podemos calcular, simplemente es multiplicar las coordenadas de u, del vector u, por las coordenadas del vector v, de tal forma que se multiplica u1 por v1 y se suma la multiplicación de u2 por v2, de tal forma que me queda aquí un número. Ese número es igual que si yo calculo ese número que me va a quedar aquí, el producto escalar de estos dos, de u y v, es igual que si yo cojo el módulo de u, que se calcula así de esa forma, cojo el módulo de v y si supiese el ángulo en el que se ha formado u y v, pues cogiendo aquí el coseno, pues justo esta multiplicación de u por v resulta que es igual que el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forma el vector u con el 1. Es un ángulo que está entre 0 y 180 grados. ¿De acuerdo? Entre 0 y 180 grados. Por lo tanto, con esta información, una de las cosas que puedo hacer yo es calcular el ángulo entre dos vectores. Es decir, que si tenemos los vectores, como siempre hemos estado definiendo hasta ahora, u y v, pues el ángulo entre dos vectores simplemente sería despejar esta ecuación. Es decir, el coseno de alfa va a ser igual al producto escalar de u por v partido por el producto de los módulos.
como quiero calcular el ángulo, lo que hago con el coseno es pasarlo como al coseno de este número de aquí. Vale, pues este ángulo que nos da va a ser un ángulo entre 0 y 180 grados y va a ser justo el ángulo que se forma el vector u y u. Gracias a que sabemos o podemos calcular el ángulo que forman dos vectores, podemos pensar en que podemos saber cuál es la posición que tienen dos vectores. Es decir, que si tengo definido, lo que quiero decir es que si tengo definido estos dos vectores, u y v, pues puedo decidir cuándo son paralelos. Es decir, paralelos son si, por definición, paralelo es si sus coordenadas son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Paralelo, que se pone con este símbolo, que sean proporcionales, ¿qué quiere decir? Pues que si yo divido la x entre la x, de uno y de otro, resulta que es igual que si divido una y entre la otra y. Dicho de otra forma, si queréis despejar esta ecuación para en vez de hacer divisiones, hacer multiplicaciones, pues sería que u1 por v2, u1 por v2 sea igual que v1 por v2. v1 por v2. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Pues que el ángulo que forman los dos vectores pues es justo 0 o 80, o 180, perdón, como queráis pensarlo. Es lo mismo. También puede ser que sean secantes. Es decir, ¿cuándo dos vectores van a ser secantes, se corten en algún momento en el plano? Pues cuando no sean paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no sean proporcionales, es decir, que esto de aquí arriba no se cumpla, es decir, esto de aquí arriba no se cumpla, o bien con la acción de divisiones, o bien con la multiplicación. Hay un caso, bueno, el ángulo, claro, como sabemos, va a estar entre 0 y 180 grados, va a ser secantes. Hay un caso particular dentro de los vectores que son secantes, es que sean perpendiculares. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Pues podemos definirlo como que su producto escalar es cero. Perpendicular quiere decir que se pone con este símbolo que el ángulo que forma esos dos ángulos es de 90 grados. Eso quiere decir perpendicular, que se pone así, con este símbolo. Pues eso también lo podemos ver o bien calculando el ángulo o de una forma más directa, más sencilla, como hacemos aquí arriba, pues haciendo el producto escalar. Y si el producto escalar me queda hacer, pues entonces esos dos vectores son perpendiculares. Es decir, aquí ya puedo hacer un estudio y conocer cómo son los vectores. Son paralelos, secantes y dentro de los secantes, ver si son perpendiculares. Pues una observación que quiero que tengáis en cuenta, que es muy útil, es que calcular un vector perpendicular a uno que nos dan, en este caso u, que es u1, u2, es muy sencillo, se hace de una forma muy sencilla, que sería simplemente intercambiar las coordenadas, es decir, u2 pasa a ser la coordenada x y u1 pasa a ser la coordenada y. Y a uno de los dos le cambiamos el signo. Yo se lo cambio al primero, porque es así, pues el primero que aparece le cambio el signo y ya está, pero también puede ser en el segundo, pero solo se lo cambia uno. De esta forma, el vector w y el vector u serían perpendiculares.